estado dándonos un poco de problemas en nuestra voz, pero por la gracia del Señor esperamos que pronto esto pase y Dios en su misericordia nos permita continuar con nuestro trabajo. Y mientras haya voz para predicar, estaremos encantados de realizar nuestra tarea. Así es que abran sus Biblias por ahí al Salmo 34 y vamos a ubicarnos ahí como pista de lanzamiento de ese pasaje. Así es que abra su Biblia por allí en ese pasaje y vamos a gozarnos hoy en el estudio de la bendita palabra del Señor. Un poco raro, compartía con mis hermanos que están aquí acompañándonos. También nos acompaña el hermano Julio, que es el que está ahí en controles, el que está ahí encargado de la grabación, tanto de video como de la transmisión en Facebook. Y nuestro hermano Ernesto, pues él ha estado con un poquito de problemas de salud y está por ahí también en su casa con sus padres. Entonces no nos ha acompañado esta mañana, pero damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que sí pueden estar. Y yo sé que el hermano quiere estar acá, pero no le es posible. Así es que, hermano Ernesto, hasta allá, hasta donde usted se encuentre, que el Señor le bendiga de una manera especial. Estamos por concluir la tercera fase sobre la doctrina de Dios. ¿Por qué es importante la doctrina de Dios? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que nosotros, la palabra doctrina significa enseñanza. No sé si le ha pasado de repente, yo veía un meme hace unos días y decía, en 2 semanas hemos hecho lo que no habíamos hecho en años. Y a lo mejor esas 2 semanas fue el tiempo para platicar con nuestra esposa, saber de qué color tiene los ojos, saber ahora qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que la hace enojar, qué es lo que la pone contenta. El poder entender todo eso nos ha llevado estas 2 semanas. Hemos aprendido durante este tiempo. En la primera de las clases, la primera fase de la doctrina de Dios, hablábamos de las filosofías que se oponen al concepto de Dios. Nos tocamos en tema. En la segunda fase estuvimos hablando de la teología sistemática y la importancia en el conocimiento del Señor. Y en esta tercera fase empezamos hablando la semana pasada con el tema de los atributos no compartidos de parte de Dios. ¿Cuáles son? Lo vimos en el Salmo 139. El Salmo 139 vemos que ahí se presenta como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Voy a pedir una disculpa porque voy a estar tomando un poco de té mientras estoy predicando para poder lubricar mi garganta. Esto es producto de un medicamento que estoy tomando y que pues me recubre la garganta para evitar que los ácidos del estómago me dañen más la garganta, las cuerdas. Así es que voy a pedir una disculpa por ello. El Salmo 84, que pedí que lo abrieran por allí, dice algunas cosas importantes. Algo importante. El Salmo, 34, dije 84, 34. El Salmo 34. El Salmo 34 nos da algunas pautas para entender y conocer quién es el Señor. En el versículo 1 empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Esta es la letra de un coro que cantamos inclusive. Pero si usted recorre sus ojos y va hasta el versículo 10, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, verso 11, hijos, oídme, el temor de Jehová, ¿qué cosa? Os enseñaré. Esto es doctrina, esto es enseñanza. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ojo. ¿Quién es el hombre que desea qué? Vida y que desea muchos días para ver el bien? Empieza a dar una serie de directrices. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos, mire verso 15, de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero en contraste, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿De qué está hablando el salmista? De que nosotros necesitamos conocer a Dios. No solamente necesitamos saber de Dios, sino conocer a Dios. Decía la semana pasada que la palabra conocer se utiliza en el Antiguo Testamento como una expresión de intimidad. Una expresión de intimidad. No estoy hablando, algunos nos conocemos, pero ni siquiera sabemos dónde vivimos. Ni siquiera tenemos el número de teléfono. Nunca nos hemos sentado a tomar un café. Aún dentro de la misma congregación. Usted puede ahorita estar recordando a algún hermano con el cual usted habla, platica, se saludan, se abrazan en la iglesia, pero no lo conoce. No sabe cuáles son sus áreas débiles, no conoce cuáles son sus necesidades, no lo conoce. Y muchos, partimos de ahí con 1 Corintios 15:34, la semana pasada, hablábamos, dice Pablo, le dice a los corintios, muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y decíamos la semana pasada que hacemos una apostasía práctica, porque decimos que creemos que Dios es omnipresente y nos sentimos solos. Decimos que creemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, y pecamos a escondidas. Decimos que Dios todo lo puede y vivimos estresados por todo. Ahorita un bicho, ni siquiera es un bicho, es un código genético que tiene un ARN, un virus nos trae de cabeza. No podemos confiar en Dios, no podemos depender en el Señor. Y decimos que es omnipotente. Vivimos una apostasía o un ateísmo práctico, diría yo. Decimos creer en Dios, no negamos que existe, pero en la práctica lo hacemos. El salmista en el Salmo 56, en el Salmo 16 también, el Salmo 16:2, vuelve a mencionar lo mismo. En el Salmo 16, el salmista vuelve a mencionar de la misma manera. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. Todos sabemos el Salmo 23, el versículo 6, cuando dice en el texto que nos conocemos de memoria, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando yo estoy conociendo al Señor, caminando con Él en obediencia a su palabra, Él va también junto a mí bendiciéndome. Pero yo necesito acercarme a Él para conocerle. Voy a invitarles a que abran ahora sus Biblias al texto que nos ocupará esta mañana. El texto que nos ocupará esta mañana nos habla del tema que estaremos hablando hoy. Hablaremos de las otras características que tiene el Señor. Así es que abra su Biblia al libro de los Hechos. Vaya en su Biblia al libro de los Hechos. Estoy corriendo por aquí las pantallas. Vimos el Salmo 139 la semana pasada y vimos la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Pero ahora vamos a ocuparnos del libro de los Hechos en el capítulo número 17. Hechos capítulo número 17. Y hoy hablaremos de las siguientes características que tiene el Dios a quien nosotros servimos y que necesitamos conocer. Y al desconocerlo es donde estamos cometiendo de repente errores en nuestra vida espiritual. Alguien me dijo una vez que pasión sin conocimiento era fanatismo. Y de pronto el mundo nos acusa de fanáticos. Y en muchas de las veces tienen razón. Porque de repente somos irracionales. De repente vivimos afirmando cosas que la Biblia no afirma. O demandando cosas que la Biblia no nos asegura que podamos. Por ejemplo, algunos dicen, todos tenemos que ser sanos porque Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso, pero Dios tiene planes. Cuando alguien me dice, no, es que si tú eres pobre, entonces tú estás fuera de la bendición de Dios. No, no necesariamente. Jesús nació pobre y murió pobre, pero vivió en obediencia al Señor.
Pablo fue obediente al Señor y murió enfermo. La importancia en esto es, no me importa cómo voy a estar yo, me importa que Dios esté agradando de lo que yo estoy haciendo. Me importa que Dios se agrade de mi vida, porque el problema más importante ya lo resolvió, que fue mi pecado. Él ya murió en la cruz del Calvario. Y cuando yo estoy caminando con el Señor en agradecimiento porque Él me perdonó, porque Él me limpió, entonces todo lo demás es accesorio, todo lo demás no importa. Dios se va a encargar de resolverlo para que obre para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero es el desconocer de Dios lo que nos lleva a cometer esos errores. Por eso es importante este tema. Vayan por favor al libro de los Hechos capítulo 17 y el versículo, vamos a ir específicamente al versículo número 16. Pablo había llegado a Atenas y mientras esperaban, esperaba a Silas y a Timoteo en la ciudad de Atenas, dice el versículo 16 que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Déjeme explicarle que los griegos han sido el pueblo más ilustrado de todos los tiempos. Alguien decía que los romanos habían vencido a los griegos, pero realmente los griegos habían conquistado con su arte y con sus conocimientos al pueblo romano. Aún así, ellos tenían religión, eran idólatras. Es decir, se habían construido sus dioses a sí mismos. Romanos capítulo 1, si usted va a Romanos capítulo 1, dice, cambiaron la gloria del Dios vivo en imagen de hombre. Esto es lo que había ocurrido, estos son los sabios de su tiempo. Pablo se enardecía, Pablo se enojaba, Pablo estaba inquieto cómo veía la ciudad entregada a la idolatría. Y dice que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él estaba predicando el evangelio, estaba compartiendo. Algunos se preguntan, ¿qué debemos hacer en medio de una crisis tan fuerte como estamos ahora? Predica el evangelio. ¿Qué vamos a hacer cuando se termine este problema del coronavirus? Predica el evangelio, pero vive para el Señor. Conoce de Dios y compártelo a los demás. No es solamente el hecho de saber de Dios, sino conocerlo. Dice el versículo 18, y algunos filósofos, ponga atención a esto, de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos? Bueno, los epicúreos decían que con el conocimiento se podía accesar a Dios. Y los estoicos pensaban que con el dolor podían paliar el pecado y llegar y acercarse al Señor. Y estaban disputando con Pablo y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pero otros parece que es predicador de ¿qué? De nuevos dioses. No es que existan nuevos dioses, es que el hombre se hace nuevos dioses. Hoy en día los dioses modernos tienen otros nombres, ni siquiera tienen imágenes. Ni siquiera tienen imágenes en los retablos. El hombre se ha construido un Dios a su imagen al desconocer al verdadero Dios. Versículo 19 dice que le tomaron y le llevaron al Areópago. El Areópago era un lugar, era como un centro, como un teatro, con un anfiteatro donde se sentaban y podían debatir durante todo el tiempo que quisieran. Le llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, dice, pues traes a nosotros cosas extrañas. Traes a nosotros cosas extrañas. ¿De qué estaban hablando? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, si usted ve el versículo 18. Les predicaba que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para pagar su deuda, que ellos ya no tenían que pagar nada más porque Jesús había resucitado. Y esto les parecía cosa extraña a ellos. El versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hay personas que tienen que estar oyendo algo nuevo y tienen que tener algo nuevo y tienen que ver algo nuevo porque se aburren fácilmente. Hermano, yo tengo más de 30 años de estar queriendo conocer cada día más de Dios y todavía no me aburro. Y todavía no he alcanzado ni siquiera a rasguñar para entender cabalmente a Dios. El apóstol Pablo decía, hoy vemos oscuramente como por un espejo. Si Pablo lo decía
que fue el hombre más utilizado por Dios en el Nuevo Testamento, solamente después de Jesucristo, ¿qué me queda a mí para decir? ¿Qué le queda a usted para decir? Nosotros tenemos que gastar nuestra vida en intentar conocer a Dios. Esa es la intencionalidad de nuestra vida. Esa debiera ser el propósito de nuestra vida. Cada día conocer más de Él. ¿Por qué? Porque usted se va transformando. Usted se va transformando conforme usted va intentando conocer a Dios. Cuando usted se aleja de esa búsqueda del conocimiento de Dios, entenderlo, Él dijo, alábese en el que debe de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. No se alabe en su valentía, no se alabe en su sabiduría, no se alabe en su riqueza, alábese en conocerme y entenderme. Ese debe de ser el propósito de cada creyente. Un creyente debe avanzar en la búsqueda de Dios. Algunas veces se queja, no es que el pastor no me enseña, o no es que la iglesia no me enseña. Usted tiene la responsabilidad. Usted tiene la escritura, tiene el poder del Espíritu Santo para enseñarle, pero muchas veces es más fácil culpar a los demás. Es su responsabilidad. Los griegos les parecía cosa extraña lo que le estaban predicando los apóstoles. Dices cosas que no entendemos. Ellos estaban preocupados por conocer y oír algo nuevo. Finalmente, el versículo número 22. Continúa la lectura y dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en el medio del Areópago, dijo, y aquí viene este maravilloso discurso que nos habla del conocimiento de Dios, que nos habla de quién es el Dios a quien nosotros estamos sirviendo, y que usted debería durante esta semana estudiar este pasaje hasta entenderlo a cabalidad. Usted debe tener esa curiosidad, y hoy en día que tenemos un poquito de tiempo por ahí en casa, más del que teníamos anteriormente. Ahora que no podemos estar fuera, ahora que podemos tener este reducto, ahora que podemos sentirnos en la familia y poder compartir esto, sería maravilloso. Y comienza el apóstol San Pablo diciendo lo siguiente. Mire cómo la religión tiene que ver con idolatría. No estoy hablando de los ídolos que comúnmente conocemos, sino que ya tenemos otros ídolos. Por ejemplo, Pablo menciona, raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos el placer como parte del amor de nosotros. Ahora, quiero que vaya por favor al versículo número 22. ¿Lo tiene? Vaya al versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, ¿qué cosa? En medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Ser religioso no te hace un conocedor de Dios. Ser religioso no te hace un hijo de Dios. Ser religioso no te hace un cristiano. Lo que te hace un hijo de Dios es que te arrepientas y pongas tu confianza en Jesucristo, que creas en el Evangelio. Y lo que te hace un cristiano es tu obediencia a la palabra de Dios, para que vayas reeducando tu vida, para que vayas conociendo lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Porque Isaías capítulo 55 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios y nuestros caminos por los caminos de Dios. Pero casi siempre esa es la lucha que estamos teniendo. Entonces, quiero que continúe el versículo 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A ver, yo quisiera preguntarle por allí, aquí están Willy y Demetrio y Jaime y Ezequiel, hermano Julio. Aquí estamos, este es el grupo que está ahora aquí en Belén. ¿Cuántos le gustaría querer a alguien sin conocerlo? ¿Cómo podríamos? Entre más conoces a una persona, vas teniendo lazos de afecto, ¿sí o no? Lazos de afecto. Conozco a alguien, convivo con él, platico, hablamos. Yo tengo buenos amigos entre ustedes y podemos relajar y jugar y sabemos. Y cuando les pasa algo nos duele a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque nos conocemos. Pero estos hombres no conocían a Dios, pero ellos pretendían adorarle. Habían puesto un altar ahí por si había alguno, porque le habían puesto uno en cada esquina de todos los dioses que ellos se imaginaban. Era para que no se fuera a molestar, para que no lo fuera a castigar. Y digo, por si hay uno que no conocemos,
Uno que no sepamos quién es, pues aquí le ponemos un altar para que no se sienta aludido, para que no se sienta mal. Habían hecho un altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice: al que ustedes adoran sin conocerles, a quien yo os anuncio. Ese Dios que ustedes no pueden ver y no pudieron hacerle una imagen porque ni siquiera saben quién es. A ese Dios es en quien vengo a presentarles. Y mire, número 1, dice, este Dios que yo les anuncio, dice, hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, Él es el creador del mundo. De hecho, la palabra Dios, etimológicamente hablando, es el creador del universo. Ese es el significado del término Dios. Él es el que creó los cielos y la tierra. La segunda cosa que menciona, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Antiguamente el tabernáculo era el sinónimo de la presencia de Dios. Entonces la gente llegaba al templo y llegaba a la presencia de Dios. Pero ahora el creyente es el templo del Espíritu Santo. En esta mañana está en las 6 personas que nos encontramos en este lugar. Somos nosotros, Él está en nosotros habitando porque somos templo del Espíritu Santo y está en cada uno de ustedes que a través de la pantalla están viéndonos y están juntos aprendiendo con nosotros. Dios está ahí. Recuerde que Jesús dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Usted se ha quedado en casa no porque tiene ganas de quedarse, sino porque ha sido obligado a quedarse por las circunstancias que hay. Pero seguro estaría deseoso de estar aquí con nosotros y gozarse en el Señor. Esto no es para que después digamos, no, yo me puedo quedar en casa y Dios como quiere está conmigo. No, aquí hay circunstancias especiales. Muchas veces se queda usted en su casa solamente para ver el supertazón o para ver el programa de fútbol. No se queda en el nombre del Señor, no está buscando del Señor. Si usted se queda para orar y ayunar y dejar todo ese día en manos del Señor en la meditación de la palabra, qué bendición. Pero Dios estableció la iglesia para que pudiera la iglesia reunirse y juntos edificarse. Ahora que usted está allí en su lugar, Dios está ahí con usted como está con nosotros. No habita en templos hechos por manos humanas. Este templo donde estamos ahorita abriga a la iglesia cuando llega, que es el templo del Espíritu Santo. Ahora, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. La tercera cosa que menciona el apóstol San Pablo es no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. De repente volteamos a ver a Dios como si Él nos necesitara. Tenemos un problema, nos va mal en la vida y la primera cosa que hacemos es dejar ¿a quién? A Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos de compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos está yendo mal. Y entonces el primero que tenemos que alejarnos es de Dios, porque tú no conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando más recia está la tormenta, tú te aferras más a Él. Que tienes problemas de salud, aférrate al Señor, Él puede sanarte. Que tienes problemas legales, aférrate al Señor y pídele misericordia si eres culpable. Tienes problemas en tu matrimonio, apégate al Señor y ve en qué estás fallando tú. Tenemos que entenderlo. Él no nos necesita, nosotros le necesitamos. Los ídolos, la gran mayoría de los ídolos que se presentan como dioses, están requiriendo algo del hombre. El Dios nuestro no requiere nada. Él quiere darnos todo. Él quiere bendecirnos. El apóstol Pablo lo menciona de una manera muy clara en el libro de los Efesios. Y cuando él menciona, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, ¿qué más menciona el apóstol San Pablo en este pasaje? Dice, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el proveedor por excelencia. Un hermano que estuvo ausente de su casa por algunos años, él me comparte y dice, hermano, yo aprendí en ese tiempo que el proveedor no era yo, que yo era un administrador de la provisión de Dios, pero quien provee realmente es el Señor, porque mi familia estuvo casi 2 años sin la presencia mía y el Señor proveyó para ellos y eso me lo enseñó a mí. Es cierto, nosotros no proveemos, a veces los varones decimos, yo proveo para mi casa, no.
Es el Señor quien nos provee para que podamos hacerlo. Es su misericordia. Lo estamos viendo en este momento. Basta un bicho, un código genético para detener la producción de este país. Es el Señor. Y también dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y note algo más. Él prefija el orden de los tiempos. Entonces, vemos algunas características rápidas. Él hizo el mundo. No habita en templos humanos. No necesita de nosotros. Y ha prefijado el orden de los tiempos y también ha marcado los límites en los cuales puede ser habitado el hombre, donde puede vivir el hombre. Pero mira el versículo 27. Cuando nosotros logramos avanzar en el conocimiento, ahora yo conozco que ese Dios a quien yo estoy sirviendo es el que hizo el mundo, es el que no necesita de mí, es el que da vida y aliento, es el que ha prefijado los tiempos y las órdenes, es el que ha marcado los límites de mi habitación. Entonces yo debo de buscarle. Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí habla de otra dimensión acerca de Dios. Y estaremos recalcándolas en unos momentos más. No está lejos de nosotros. Y luego menciona, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de la inmensidad de Dios. Es otra característica de Dios. De repente nosotros venimos a la enseñanza y nos preguntamos, ¿por qué Dios se presenta en la Biblia con un lenguaje antropomorfo? De repente encontramos a Dios diciéndonos que Él nos mira, que Él extiende su mano, que Él nos oye, que Él se siente triste. Y tenemos que hablar de Dios en esos sentidos para que podamos comprenderlo. Porque lo que está diciendo Pablo en este capítulo de los Hechos, si usted observa, en el capítulo 17, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está hablando de la inmensidad de Dios. El centro de Dios está en todo lugar. Él no solamente llena el espacio está en Él. Una niña le preguntaron una vez, oye, ¿de qué tamaño es tu Dios? Y aquella niña muy humildemente se acerca al hombre y le dice, mira, es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y es tan pequeño que habita en mi corazón. La inmensidad de Dios no la podemos entender. No la podemos comprender. No la podemos... es como aquella niña que llegó al mar y metió una jarra de agua y cuando va saliendo le dice a su mamá, mamá, me traje el mar. Así nosotros podemos comprender la inmensidad de Dios. O sea, Dios es tan grande que no siquiera podemos entenderlo. El apóstol Pablo exclamó, cuán insondables son tus caminos. Difícil de entender. Por ejemplo, Crónicas 6:18 dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Salmo 145:3 dice, su grandeza es inescrutable, es incomprensible. Job 5:9 dice, sus obras revelan su grandeza, son maravillosas, no las podemos entender. Isaías 40:28 dice que el Creador es más grande que su creación. Si no podemos nosotros entender cómo se conformó el mundo, ¿cómo podemos comprender al Creador? En Hechos 17:28 dice, estamos inmersos en Él. Es la inmensidad de Dios. No hay un lugar donde tú no puedas, donde Él no exista, donde Él no esté. Esto va más allá de la omnipresencia. Todo lo llena en todo. Dice, pastor, no lo entiendo, yo tampoco. Por eso es incomprensible, es inescrutable.
Pero ese es el Dios a quien servimos. No es un Dios que está limitado, por eso dice que no se cansa. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Ahora hablaremos de la eternidad. Una de las grandes preguntas, yo recuerdo la primera pregunta teológica que yo tuve que responder fue con mi familia. Mi hija pequeña un día me dijo: papá, ¿y quién hizo a Dios? En nuestra mente finita pensamos que como nosotros todos tenemos un inicio, pues Dios también debe tener un inicio. Y nos olvidamos que el creador del tiempo, materia y espacio, que crea el universo, no está sujeto a las leyes del universo. Él es desde antes de que el universo existiera. Él no está sujeto a las mismas leyes que nosotros. Pero a veces nuestra capacidad finita tratamos de meterlo en el mismo baúl, en el mismo beliz, en el mismo grupo. Si yo tuve un inicio, Dios tiene que tener un inicio. No, Él no tiene un inicio. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Por eso se presenta en el Apocalipsis como el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es eterno. Él es el origen de todas las cosas. Todo comienza en Él. Es eterno. Si usted observa en Génesis 21, 33, Salmo 90, 2, 4, 102, 12, 24 al 27, Salmo 145, 13, Isaías 43, 10, 44, 6, 57, 15, Éxodo 3, 14, Deuteronomio 33, 27. Todas esas citas hablan de la eternidad de Dios. Antes de que usted existiera, Dios ya existía. Y en su misericordia le plació formarnos a nosotros. Por eso dice Pablo, Él hizo todas las cosas porque Él estaba antes de nosotros. Otra característica que también muestra la Escritura es inmutabilidad. Esta palabra, ¿qué significa? Que Él no cambia. Hoy estamos teniendo un problema muy serio en la sociedad actual. Y estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de los no creyentes. Hoy hemos llegado al punto de pensar de que Dios ha cambiado con los años, ha cambiado con el tiempo. Hemos pensado eso. Dios no ha cambiado. Lo que para el Señor era malo hace 2 siglos o hace 2000 años, sigue siendo malo hoy. Lo que para Dios era pecado en aquel tiempo, sigue siendo pecado hoy. Indica que Dios no sufre cambio alguno en absolutamente nada. Es inalterable. Sus propósitos y promesas son siempre las mismas. Él no puede ser cambiado por las circunstancias. Un día estábamos platicando con una persona y ella persona me decía: nosotros podemos cambiar el corazón de Dios y podemos torcer la mano a Dios. Si nosotros oramos y ayunamos, cambiaremos el veredicto de Dios. Dios cambia por su misericordia, no por lo que nosotros hagamos. En el caso de Ezequías, por ejemplo, le extendió 10 años la vida, pero por su misericordia. Dice el Salmo 145, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero Él es inmutable, lo malo lo sigue viendo malo. Es inmutable, bueno y santo, su carácter nunca cambia. Lo que pensaba antes del pecado lo sigue pensando hoy. Un día alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿por qué es tan serio el adulterio? Le digo: pues porque simplemente los que cometiéramos eso nos íbamos a morir. ¿Qué pasaba con un joven que era irrespetuoso de sus padres, contumaz y rebelde? Lo agarraban y lo llevaban a los ancianos y lo apedreaban. No sé cuántos jóvenes existirían hoy si se aplicara esa regla. ¿Verdad, chavos? Cuando un hijo le gritaba al padre o le respondía inadecuadamente al padre, y el padre ya no aguantaba con él. Hoy en día de repente escucho a muchos padres: pastor, ya no aguanto a mis hijos. Bueno, es una consecuencia del mundo moderno. Hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Los hemos dejado vivir como les pegue la gana. No hemos dicho nunca tratar de obstruirles el pecado. ¿Y qué pasa? Ahora no nos respetan. Pero Dios es inmutable. Lo que para Dios era malo,
hace 2000 años sigue siendo mal hoy. Dios sigue viendo el pecado como pecado y sigue viendo la maldad como maldad. Él es inmutable, Él no cambia. En Números capítulo 23, verso 19, solamente si usted quiere solamente ver una cita, Números capítulo 23, el versículo 19, por factores de tiempo estoy llevando un poquito por ahí los tiempos más rápidos. Números 23, 19, por ejemplo, dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Dios está siempre atento al pecado. En el Salmo 33, el versículo 11, Dios está viendo la actitud del hombre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo que Dios ha pensado ayer, lo sigue pensando el día de hoy. El Salmo 102, el versículo número 27, menciona: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, él menciona en el capítulo 3, el versículo número 6, él menciona lo siguiente: porque yo Jehová no cambio. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos. Santiago 1:17 dice que no hay sombra ni mudanza de variación. Es decir, si usted ve en la Biblia el carácter moral, él sigue viendo la mentira como pecado. Hoy lo miramos como una herramienta. Él sigue mirando la envidia, la codicia como pecado. Hoy lo llamamos progresar. Los mandamientos revelan el carácter moral de Dios. Lo que antes él miraba mal, lo sigue mirando mal. Nosotros lo hemos matizado, pero Dios no cambia. La iglesia lo ha matizado, pero Dios no cambia. Usted va a la Biblia en el Antiguo Testamento y ve el carácter moral de Dios, y lo va a ver en este tiempo también. Él es inmutable. Otra característica que mencionaba el apóstol Pablo era su autosuficiencia. Él subsiste por sí mismo y en sí mismo. No nos necesita a nosotros. El Salmo 50, el versículo 12, menciona: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y está hablando Jehová. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es autosuficiente. A veces nosotros pretendemos, el Dios que nos hemos construido, pensamos que nos necesita urgentemente a nosotros. Pensamos que sin nosotros no es nadie. Mi amigo, usted y yo no somos nadie sin Dios. También es una unidad plural. La palabra hebrea Aleph que se utiliza en el Antiguo Testamento significa uno, implica una unidad compuesta y no una unidad sencilla como en el español. En Génesis 2:24 y 5:2, dos son uno llamados Adán. Usted dice, ya no llamó el nombre de ellos Adán y Eva, sino los llamó Adán. En Génesis 11:6, todo el pueblo era uno. En 1 Corintios 12:3 dice que todos somos un cuerpo. En Gálatas 3:28 somos uno en Cristo. En Génesis 18:1 al 10 encontramos un relato que es harto importante. Abraham está fuera de su tienda y de repente dice que vio a Jehová que venía. Y vio a 3 personas y se dirige a ellos en plural, aun cuando son 3. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 18 rapidito, nada más para considerar este pasaje que es muy importante. En el capítulo 18, verso 1, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Note, no pierda de vista esto. ¿Cuántas personas él está viendo? Él está viendo 3 varones. ¿Sí? Lo tiene ahí en su Biblia. Dice, estaban junto a él, y cuando los vio, no te está hablando en plural, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero si usted observa el versículo número 8, y dijo Señor, en término singular. En el versículo 1 se le apareció Jehová, pero hay 3 personas con quienes está hablando. Cuando se dirige a ellos, se dirige en plural, pero cuando se dirige a ellos en el nombre singular. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que Dios es uno, pero en 3 personas.
Espíritu Santo que nos habita, el Cristo que nos redime y el Padre que nos elige. Quiero explicar un poquito esto. Quizá usted dice, ¿estás hablando de la Trinidad? Sí. Estoy hablando de la Trinidad. 3 en 1. Usted dice, eso no puede ser, no existe eso. ¿Cómo se crea un universo? ¿Cuáles son los elementos de un universo? Tiempo, espacio y materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se conforma el agua? Tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de agua. ¿Cuántos son? 3. ¿Pero cuántas unidades contamos? 1. Hielo, vapor y líquido son 3 presentaciones diferentes de una misma esencia. ¿Cuál es esa esencia? El agua. La electricidad se compone de un neutrón, un electrón y un protón, pero es una unidad eléctrica. El ser humano también es tripartito. El otro día escuchaba a alguien por ahí diciendo en un programa de YouTube, decía que el alma y el espíritu eran lo mismo. No es así. En Génesis 35, 18 aconteció que pues al salirse el alma pues murió. En 1 Reyes 17, 21 Eliseo está acostado sobre un niño y dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios también está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es Dios, el creador del universo. Y quiero concluir, la naturaleza tiene el diseño de su creador. Fuimos creados a su imagen. Por eso tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en la salvación también intervienen los 3. Y quiero concluir con esto. En 1 Pedro capítulo 1, verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, fue el Padre, según su previo conocimiento, quien nos elige. Pero luego interviene el Hijo. Ser rociados por la sangre de Cristo, porque es solamente la sangre de Cristo la que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para ser santificados del Espíritu. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicados, dice el Señor. El Dios que estamos hablando es el Dios de la inmensidad, es el Dios inmutable, es el Dios eterno. Y es el Dios que se ha manifestado a nosotros en 3 formas distintas. El Padre nos elige, el Hijo nos compra y el Espíritu nos habita. Cuando usted conoce a Dios en ese sentido, usted va a entender primero que como usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, usted va a entender que cuando usted muera, su cuerpo irá al polvo de donde fue tomado, según Génesis capítulo 3. Pero según Eclesiastés, su espíritu volverá a Dios porque es esa parte que Dios le dio, la parte vital de su vida, pero su alma, emociones, sentimientos y voluntad, todo lo que le da sentimientos y emociones en su corazón, irá al infierno o irá al cielo dependiendo de lo que hizo de Cristo. Los atenienses eran religiosos, pero no buscadores del Dios vivo y verdadero. No querían ofender a ninguna divinidad, como si hubiese muchos, pero no hay muchos, solamente hay un Dios vivo y verdadero. Isaías capítulo 43, versículo 10. Y ese Dios quiere manifestarse en tu vida. Ese Dios quiere transformarte a ti que no has conocido al Señor. El Padre quiere elegirte en Cristo para que seas redimido por su sangre y habitado por su Espíritu Santo. Y aquellos que ya conocimos al Señor, pero que no hemos entendido su inmensidad, su eternidad, su inmutabilidad, tenemos que regresar a ese principio para entender que Él no ha cambiado y lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo. Ya no podemos relativizar el pecado, tenemos que detenernos y tenemos que retomar el camino. Usted que ya conoce al Señor, vuelva a Dios y su palabra. Su palabra no ha cambiado. Y Dios no ha cambiado.
Y mientras usted tenga vida, tiene la oportunidad de regresar al camino del Señor. Mientras usted tenga vida, tiene oportunidad de conocerle y de empezar a andar en sus sendas. Y si usted no conoce a Cristo, la única forma en que usted puede llegar a ser un hijo de Dios es reconociendo su pecado, arrepintiéndose de su maldad y poniendo su confianza en Cristo, aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario. Porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El único que puede ser un hijo de Dios es aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Mi amigo, que el conocimiento de esta verdad, el conocimiento de esta verdad venga a traerle un cambio de veras a su vida. Primero quisiera hablarle a usted que conoce al Señor. Usted que en algún momento de su vida reconoció su pecado, se arrepintió y le pidió a Cristo que viniera a su corazón, que viniera a su vida. Quiero decirle que el Señor no ha terminado con usted todavía. Quizás estas clases o estas lecciones le ha hecho entender que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmenso, eterno, inmutable, y que ha estado interviniendo en su vida, pero que usted no se ha dedicado en conocerle. Pero ahora entiende que ese todopoderoso Dios está ofreciéndole la oportunidad de ser colaborador de Él. Pero a usted que no conoce al Señor, quizás en este momento esté haciendo lo mismo que hacían los atenienses en el libro de los Hechos. En el capítulo número 17 dice lo siguiente: siendo pues, verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Note esto: el Señor le ha dado oportunidad de llegar hasta este momento de su vida para que usted tenga la oportunidad de arrepentirse y poner su confianza en el Dios vivo y verdadero. Porque hay un día que está establecido donde usted tendrá que presentarse delante del Señor y estará cara a cara. Un día le dije a alguien: todos iremos a la presencia de Dios, unos para ser confirmados en su salvación y otros para ser confirmados en su condenación, porque estarán frente a frente, cara a cara, delante de Dios. Y siempre habrá tres respuestas ante el conocimiento de Dios. Y la revela el versículo número 32 a través del apóstol Lucas. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Quizás en este momento a usted le produce burla lo que ha escuchado. Oír de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmensidad, eternidad e inmutabilidad de Dios, quizás le ha causado risa. Y se volteará y no aceptará el regalo que Dios le ofrece. O quizás usted va a ser del otro grupo. Otros decían: ya te oiremos acerca de eso. Y dirá: otro día lo hablaremos, o un día lo pensaré. Posponer su encuentro con el Señor es peligroso. Pablo dijo: hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo aceptable de salvación. El único día que usted tiene es el día de hoy. Pero gloria a Dios, versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y aquellos creyeron. Mi amigo, usted puede poner en duda, usted puede burlarse, usted puede creer o no, pero eso no quita la realidad de esta verdad. Dios existe y está interviniendo en la vida del hombre. Y ha intervenido de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que Él pague su deuda en la cruz del Calvario. Si usted se reconoce pecador, si usted se arrepiente, si usted pone su confianza en Jesucristo y usted pide al Señor que venga a su corazón, Él vendrá a habitar con usted y le sostendrá en su mano. Voy a invitarle en esta hora que ahí en su lugar
medite en esto. Yo quisiera invitarle, mientras nuestro hermano toca en el piano, yo quisiera invitarle a usted en esta hora, primero a usted que es creyente. ¿Usted está avanzando en el conocimiento del Señor? ¿O solamente se ha conformado con un concepto religioso? Hoy es el tiempo de que usted busque al Señor con todo su corazón. Hoy es el tiempo de que usted se regrese a Dios y que este tiempo de crisis sea el tiempo justo para decir: Señor, quiero caminar en tu voluntad. Porque tú eres omnipresente, porque tú eres omnisciente, porque tú eres omnipotente, porque tú eres inmenso, porque tú eres eterno, porque tú eres inmutable y porque tú mereces mi honra y mi gloria y mereces ser Señor de mi vida. Porque yo te necesito, no me necesitas tú a mí. Ven al Señor y reconságrate con Él. Pero ¿qué de ti, mi amigo? Tú que no tienes a Jesús. Tú puedes burlarte hoy, puedes posponerlo o puedes creerle al Señor. Yo te invito en esta hora que entregues tu vida a Jesús. Ríndele tu corazón. Déjale ser Señor de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Es decir, deja de vivir la vida que llevas y ven a Él diciéndole que crees en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y número 4, invítalo a morar en tu corazón. Él perdonará tus pecados, te liberará de la esclavitud de la maldad, te dará poder del Espíritu Santo en tu vida y te dará una vida nueva, un libro nuevo para escribirlo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora es tu decisión. ¿Qué harás? ¿Lo recibirás o te burlarás o lo dejarás para después? Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por el conocimiento que tenemos de ti a través de tu palabra. Tú has dicho que ella da testimonio de ti y nos hace ver la necesidad que tenemos también de ti. Ayúdanos, Dios, a verte como el todopoderoso Dios y no como aquel que tiene que estar sujeto a nuestros caprichos y a nuestros deseos. Porque muchas veces, Señor, al no recibir aparentemente una respuesta favorable a nuestras oraciones, dejamos de seguirte. Perdónanos, Señor. Pero también te ruego por aquellos que esta mañana están escuchando el mensaje, que puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y que ellos puedan, Señor, también recibirte como Salvador y Señor. Te lo suplicamos, encomendamos tu palabra para que la hagas germinar en los corazones por tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy en la noche, hoy en la tarde a las 7:30 tendremos otra reunión, otra transmisión. Que el Señor les bendiga.